Evaluación. ¿Qué es? ¿A quién le interesa? ¿Qué relación tiene la evaluación con los procesos educativos? En este video vamos a hablar un poquito sobre la evaluación en el contexto de educación. ¿Cuál es la importancia que tiene la evaluación y qué papel juega a favor y en contra del objetivo principal que tiene la educación? Entonces, si queremos definir un poco qué es evaluación, una de las primeras cosas que tendríamos que fijarnos es cuáles son sus metas. ¿Cuál es la meta de la evaluación? Y para poder entender un poco cuál es la meta de la evaluación, necesitamos ir un poco más allá y mirar en el contexto que se está dando la evaluación. En este caso es en el contexto educativo. Entonces, ¿cuáles son las metas de la educación? La educación tiene como fin que el sujeto que participa de ese proceso, en este caso lo llamamos alumno, adquiera nuevas habilidades o conocimientos. Y si el objetivo de la educación es ese, ¿qué papel juega la evaluación dentro de este proceso? Entonces, la evaluación pasa a ser no el fin ni el medio, sino una herramienta para conseguir el fin de la educación. La evaluación es solamente una herramienta, no es el objetivo de la educación. Ahora, ¿una herramienta para qué? Para entender la utilidad de la evaluación dentro de este contexto, vamos a ver un poco algunas de los enfoques principales que tiene la evaluación. En el primer caso son los resultados. Sobre los resultados hay un problema en el que se cae con frecuencia, y es que hay una tendencia a pensar que mejores resultados son sinónimo de más inteligencia. Y esto no va del todo por allí. Resulta que, como dijimos hace un momento, la evaluación es una herramienta y el proceso que hay de fondo es la educación. Entonces, si nosotros asociamos mejores resultados a más inteligencia, ¿es más inteligencia en qué? Vemos, por ejemplo, las inteligencias múltiples que propone Gardner, en la que él habla de que no existe una inteligencia como tal, sino múltiples inteligencias. Howard Gardner, en su trabajo de inteligencias múltiples, menciona algunas posibles inteligencias que puede tener el individuo, que no son todas, simplemente es un acercamiento a diferentes tipos de inteligencias aparte de la académica que estamos acostumbrados. Una inteligencia es la inteligencia musical, la habilidad para reconocer diferentes sonidos, para diferenciar entre una melodía y otra, o ser capaz de componer, entender o expresar los sentimientos a través de la música. Inteligencia corporal, la inteligencia del movimiento, ser capaz de acertar un golpe, encestar un balón, tener habilidades físicas en agilidad o en fuerza. Hay personas a las que les es más fácil el movimiento y esas se considerarían con mayor inteligencia corporal sinestésica. Inteligencia intrapersonal, la habilidad de conocerse a sí mismo, entenderse, saber cómo se siente y cómo hacer que se sienta mejor. Es la habilidad de autoconocerse. Inteligencia interpersonal, la habilidad de socializar, el trabajo en equipo, ser capaz de entender el otro, saber cuándo está bien o cuándo está mal y qué puedo hacer para que se sienta mejor. Habilidad lingüística, una inteligencia que se relaciona con el lenguaje, la capacidad de expresarse a través de él, de entender las cosas que son dichas por medio de palabras, la inteligencia que tienen, por ejemplo, los poetas, los escritores o incluso los narradores orales. Inteligencia visual espacial, la capacidad de reconocer los espacios, ser capaz de ver y convertir el espacio en un plano mental, ubicarse en él, generar cambios, la capacidad de recordar también las imágenes, diferenciar los colores, la inteligencia, por ejemplo, de los artistas visuales. Inteligencia lógico-matemática es la inteligencia relacionada con resolver problemas, con utilizar algoritmos o procesos normalmente matemáticos que llevan a soluciones de problemas. Inteligencia naturalista es la inteligencia relacionada con el medio ambiente, las plantas y los animales.
la capacidad de conectarse con el planeta, con la naturaleza, entenderla, saber, por ejemplo, si es más probable que llueva o que haga sol. Además de estas, existen muchas más que quedan fuera de la categoría de Gardner, pero que también cuentan como inteligencia debido a que son habilidades que poseen las personas y que tienen, digamos, una tendencia o facilidad a trabajar mejor en ese tipo de áreas. Gardner es simplemente una de las personas que quiso clasificar la inteligencia en muchas más áreas que no solamente la académica que se estaba oficialmente reconociendo como el sinónimo de inteligencia. De este modo, vemos que la evaluación como herramienta no es una herramienta que nos lleva a decir quién es más inteligente, es una herramienta que evalúa es un proceso. Entonces, mejores resultados nos sirven para saber que lo que se dio fue un mejor proceso, no una mayor inteligencia. Otro de los enfoques importantes de la evaluación son los conocimientos. Ahora dirán, ¿son importantes los conocimientos en el proceso de evaluación? Y lo cierto es que sí. Se trata la evaluación como la herramienta que nos ayuda a mirar si el proceso de educación está logrando su objetivo. Y parte del proceso de educación es adquirir conocimientos nuevos o habilidades nuevas. En este proceso vemos primero la necesidad de equivocarnos. ¿Es importante equivocarse? Sí. Los bebés aprenden a través del error. Cuando se les cae algo, aprenden que tienen que sujetarlo más fuerte. Del mismo modo que los animales aprenden a través del error, y en los videojuegos esto sí que es claro. Y es muy clave, porque en un juego como Mario, usted cae por un hueco y pues el personaje es castigado, pierde una vida. Pero el juego como tal, no ese momento en el que usted estaba en el juego, porque vuelve a empezar, sino el juego como tal le está castigando de algún modo, pero le está dando una oportunidad. Y es una oportunidad que es clave, es la oportunidad de aprender del error que acaba de cometer. El juego no le dice, como se cayó, durante 2 semanas no va a poder jugar. No, el juego dice, te caíste, cometiste el error, pero reiniciar, volver a jugar, volver a intentarlo. Ese es el botoncito que muchas veces hace falta en la educación, el botón de volverlo a intentar, el botón de te equivocaste. Ese error es parte de su proceso de aprendizaje y ese error no te para, te abre la puerta a de nuevo intentarlo hasta que el conocimiento se haya interiorizado. Entonces, los videojuegos te permiten equivocarte, entienden que el error es importante y no te castigan prohibiéndote continuar, sino al contrario, motivándote a repetir. Entonces, el error es importante y a través de las equivocaciones es que la evaluación tiene que mostrarle al alumno que se equivocó, pero no que se acabó, sino que puede volverlo a intentar, que puede aprender del error. El error no se vuelve un arma contra el estudiante que lo castiga. El error se vuelve un instructor que le permite mejorar en su proceso. Otra de las preguntas importantes es si es bueno o malo que haya estandarización en el proceso evaluativo. Y la respuesta es que es bueno y es malo. Depende del contexto. En la educación hay puntos que deben ser evaluados de una manera estandarizada y no todo se puede evaluar de la misma manera. El problema de la educación es que pretende muchas veces que podemos utilizar una misma forma de evaluar para evaluar todos los tipos de casos, y lo cierto es que no se puede evaluar qué tan bueno es usted en el fútbol haciéndole un cuestionario de ABCD. Del mismo modo que a través de actividad física no se le evalúa si sabe o no resolver una ecuación diferencial. Cada evaluación debe estar enfocada al objetivo propio que tiene cada proceso educativo. La forma como se da el proceso debe indicar también la forma como debe evaluarse. Entonces, hay que estandarizar. Lo cierto es que sí, pero no todo. Estandarizar funciona para saber que
2 más 2 es 4 aquí y es 4 en China. Las matemáticas tienen que funcionar en cualquier parte del planeta. Entonces hay un proceso que sí es estándar en algunas evaluaciones, pero no se puede evaluar de la misma forma una habilidad musical, una habilidad deportiva, una habilidad lógica o de razonamiento lógico matemático, una habilidad literaria, una habilidad de expresión corporal. Cada cosa tiene su forma como debe ser evaluada. Entonces, dentro de las pequeñas áreas hay puntos que es necesario que se estandaricen, porque es que una cirugía de corazón es una cirugía de corazón y no vale la pena poner a alguien a operar hígados y de acuerdo a su resultado en las operaciones de hígados decirle qué tan bueno o malo es para operar corazones. Entonces sí hay que estandarizar, solo que no todo cabe dentro de la misma bolsa de estandarización. Y para eso hay una anécdota que ya es conocida por muchos, algunos lo conocen como la pecera, otros lo conocen como la historia de Albert Einstein sobre la educación. Y lo cierto es que aunque hay un poco de duda sobre de dónde surge esta historia, la historia es más o menos un profesor que le dice a una lista de animales que tiene enfrente, un elefante, un pez, un pingüino, un mico. Para que esto sea justo, vamos a evaluarlos a todos de la misma manera, por la habilidad que tengan para subir ese árbol. Claro, para el mico va a ser muy sencillo, para el elefante no. Ahora, esta fábula se utiliza mucho para hablar sobre los errores que hay en el proceso educativo. Pero lo cierto es que la fábula está por completo fuera de contexto, porque si el curso es subirse a los árboles y el tema del curso todo el tiempo fue cómo trepar árboles, cuáles son las mejores formas de subir un árbol, es lógico que la evaluación sea subir un árbol. Indiferente de quiénes son los que están viviendo el proceso, el curso como tal pretende que el alumno tenga como conocimiento adicional, como habilidad adquirida, el trepar árboles. Entonces la evaluación pues debe ser trepar árboles. Si el curso se trata de habilidades animales, no tiene sentido en ese contexto que la evaluación sea trepar un árbol. Porque si es habilidades animales, diferentes animales tienen diferentes habilidades y ahí hay que adaptar la evaluación al proceso de aprendizaje y no evaluar con la que la mayoría da o con la que algunos funcionan y otros no. Entonces, la evaluación tiene que estar enfocada a el objetivo que hay de aprendizaje. Entonces, la historia será muy simpática, pero no me la termino de creer porque no hay un contexto. Hay que mirar bajo qué contexto se dan esas historias. Ahora damos paso a hablar un poco sobre tipos de evaluación y más que tipos de evaluación son características de algunas evaluaciones que son comunes y no son las únicas, hay más, tampoco son excluyentes, una evaluación puede tener de uno y de otro, pero miramos un poquito como a grandes rasgos, porque si la evaluación hay que adaptarla a la necesidad puntual que se tiene, entonces, ¿cuáles son esos tipos de evaluaciones que hasta ahora pues podríamos utilizar de acuerdo al proceso que estemos viviendo? Una de ellas es, por ejemplo, la evaluación diagnóstica, una evaluación enfocada a mirar en qué estado se encuentra algo. ¿Sí? No es la evaluación posterior al proceso, sino la evaluación que me da la idea de cómo debo enfocar el proceso. La evaluación formativa. Después de que te enseño, te hago una evaluación para mirar qué tanto de lo que te enseñé se adquirió y qué tanto aún falta por reforzar. Evaluación cuantitativa, la que pone números. De aquí hasta aquí está bien, de aquí hasta aquí está mal, esto vale un 5, esto vale un 3, esto vale un 1. La evaluación cuantitativa es una de las más comunes porque es la más fácil de aplicar y es muy acertada en los temas relacionados con matemáticas. Pero para evaluaciones de temas relacionados con arte, por ejemplo, la evaluación cuantitativa se vuelve un adivine. Y deben haber otras formas de evaluar de acuerdo a los objetivos, porque en la música el objetivo no es llegar a un resultado de una ecuación. En la música el objetivo puede ser expresar un sentimiento, o el objetivo puede ser agradar a un público, o el objetivo puede ser lograr interpretar una obra de algún otro autor. Entonces, de acuerdo al objetivo, debe proponerse el tipo de evaluación. La autoevaluación, cuando uno se evalúa a sí mismo. Y una autoevaluación puede ser una evaluación cuantitativa,
o una autoevaluación diagnóstica. Simplemente es que en este tipo de evaluación el evaluador es el mismo evaluado. Entonces yo me evalúo, determino en qué estado estoy respecto al objetivo que se pretende lograr. Coevaluación es un tipo de evaluación en el que otras personas que son parte de mi mismo proceso son las que me dicen qué tan cerca o qué tan lejos estoy de lograr el objetivo, aparentemente. La coevaluación es un tema que muchas veces hay que tocar con pinzas porque está de moda decir hay que meter autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación y solamente por decir las palabras creemos que podemos lograr mejorar el proceso evaluativo. Y lo cierto es que no. Si yo estoy evaluando la habilidad para resolver una integral, yo no puedo esperar que otros compañeros que no saben qué es una integral evalúen y determinen si está buena o está mala. La coevaluación tiene que tener ciertos parámetros. Deben establecerse previamente cuáles son los parámetros que se va a evaluar, cuáles son los criterios que tienen que tener en cuenta y los que no. Deben tenerse grupos en los que se logre compensar un poco las buenas con las malas evaluaciones, de modo que se nivele y el resultado final sea un resultado neutral. La coevaluación no aplica para todo, pero en temas formativos, por ejemplo de arte, es un tipo de evaluación que puede tener mejores resultados que una evaluación cuantitativa. Evaluaciones parciales es otro ejemplo en el que el objetivo a conseguir es un objetivo largo que puede dividirse en varias etapas y parcialmente ir evaluando partes del proceso de llegar al objetivo. Vuelve y juega. Acabo de decir algunas características de algunos tipos de evaluación que no necesariamente son excluyentes, pero que forman parte del común de las evaluaciones en los procesos de aprendizaje y que no son todas, hay muchas más, pero traigo estas como en este momento para hablar un poco de ellas, es porque son algunas de las más comunes y que nos pueden servir para darnos luz sobre en el proceso de cometer los errores, por ejemplo, qué tanto me sirve, por ejemplo, una autoevaluación, una evaluación parcial, coevaluación, cuáles de estas puedo aplicar uniendo o separando, cuáles son mejores para diferentes procesos. Habiendo visto eso, hay un tema puntual que es bien interesante y es evaluamos lo que está en el libro. Para el docente es muy fácil muchas veces sentarse y decir, dijo lo que está en el libro, no dijo lo que está en el libro, la evaluación es buena o es mala. Y evaluar es una herramienta, pero es una herramienta para el docente, la que debería servirle para decir qué tan bien o qué tan mal va su proceso. Entonces solo lo que está en el libro es por completo insuficiente. Hay algo más que hay que evaluar, hay más cosas, cómo fue el proceso, cuáles son los resultados buenos y malos y cuáles son las posibles causas de esos resultados buenos y malos. Digamos, un ejemplo es un libro en el que te expliquen cómo nadar. Usted abre el libro y encuentra la historia de la natación, nadadores profesionales, tipos de nados, la geometría de la natación, tipos de agua, compuestos químicos en la piscina, un montón de cosas, un libro que le abre todo sobre natación. Pero eso le enseña a nadar. Puede uno limitarse a lo que está en el libro para decir que aprendió a nadar, aunque todo lo que esté relacionado con nadar está ahí. El proceso resulta siendo más complejo y la evaluación solamente es la herramienta, no es el fin para el que se hace el proceso. Vamos concluyendo entonces este video hablando sobre algunos problemas comunes en la evaluación y el primero de ellos es que solo se evalúan los alumnos. En la sociedad actual tomamos un proceso, lo estandarizamos de alguna manera y nos limitamos a repetirlo. Y se nos olvida, por estar repitiendo, primero, que el objetivo final de la educación es adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Entonces, ¿se está logrando o no se está logrando? Y segundo, que la evaluación es la herramienta que nos permite, como docentes, saber si ese objetivo se está logrando o no. Entonces, si la herramienta nuestra es la evaluación y las evaluaciones son malas, no estoy evaluando y obteniendo resultados de estudiantes que son malos. Estoy evaluando y obteniendo resultados de un proceso que no está funcionando para un grupo de estudiantes.
pero es que los de este semestre no funcionaron y los del otro semestre no. Entonces el problema no está en el proceso, puede que sí. La evaluación tiene que servir como diagnóstico del proceso y los resultados de la evaluación obviamente aplican para los estudiantes como motivación o desmotivación, pero el profesor debería ser el primero que se nutra de esos resultados y no el estudiante. Entonces, un error es evaluar solamente al alumno, pues resulta que en la evaluación hay un reflejo también de otras cosas como el contexto. Entonces, la evaluación debe no centrarse en el alumno, sino evaluar al alumno, al maestro y al proceso. Porque si el alumno está mal, puede ser porque el maestro está mal, o puede ser porque el proceso está mal. La evaluación a través del alumno nos está dando un diagnóstico de algo más general. Entonces, un mal proceso no va a llevar a un buen resultado, un mal maestro no va a llevar a un buen resultado y un mal alumno tampoco. Entonces, no se evalúa solamente al alumno, se evalúa todo un conjunto de cosas que, que forman el proceso de aprendizaje. Se limita a los resultados, muchas veces se nos olvida el proceso y como cada proceso evaluativo es diferente, debe medir cosas diferentes. Entonces, centrarse solamente en el resultado puede ser perjudicial. Para eso hay una historia, una anécdota, una fábula, que realmente es un chiste, pero que nos ayuda a ilustrar un poquito eso. La historia dice que hace algún tiempo había un pueblo y en ese pueblo habían dos personas que se llamaban Joaquín González. Uno era el sacerdote y el otro era un taxista. El destino quiso que los dos se murieran el mismo día, y cuando llegaron al cielo, San Pedro estaba en la puerta esperando con una lista. Y primero pasa Joaquín González, el taxista. Y Pedro le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Joaquín González. Joaquín González, claro. ¿El sacerdote o el taxista? No, el taxista. San Pedro consulta la hoja que tiene en la mano y dice, bueno, te has ganado el paraíso. Te corresponden esta túnica con hilos de oro. Te corresponde esta vara de platino con incrustaciones de rubíes. Ya puedes pasar. Cuando el sacerdote que está atrás en la fila ve eso, dice, si a ese le tocó todo eso, ¿qué me irá a tocar a mí? Cuando llega el turno del sacerdote, San Pedro le pregunta, ¿nombre? Joaquín González, responde el sacerdote. Joaquín, claro. ¿El sacerdote o el taxista? El sacerdote. Ah, sí. Muy bien, hijo mío. Te has ganado el paraíso, pero por poquito. Te corresponden esta bata de lino y esta vara de roble con incrustaciones de granito. El sacerdote se confunde un poco y le pregunta, ¿perdón? Esto no es un error. No es por desmerecer, pero debe haber algún error acá. Yo soy Joaquín González, el sacerdote. Sí, hijo mío. Te has ganado el paraíso. Te corresponden esta bata de lino y... Espere. No puede ser. Yo conozco al otro Joaquín González, el que pasó hace un momento, el que es taxista. Él vivía en mi mismo pueblo. Era un desastre de taxista. Se subía a las aceras, se chocaba todos los días. Una vez estrelló una casa. Una vez pasó encima de una moto. Conducía muy mal y hasta bebía antes de salir a manejar. Ese señor era un peligro. ¿Cómo es posible que él se merezca todo eso que le dieron y a mí solamente una bata de lino? Vea, señor, le responde Pedro. La respuesta es muy sencilla y se la voy a decir. Resulta que aquí en el cielo empezamos a evaluar los resultados. Y cuando usted daba misa, toda la gente se dormía. Ah, pero cuando se montaban al taxi, todos rezaban. Esta historia cuenta un poquito sobre los resultados. Qué tan bueno o malo puede ser pegarse solamente de los resultados. Resulta que el proceso también es importante. Otro de los errores que se comete mucho en la evaluación es que obviamos qué es todo el proceso que se está viviendo hasta que vemos un error y nos pegamos del error. Entonces el error se vuelve
la meta de la evaluación. Entonces, cuando empieza el evaluador a leer, es buscando errores, no buscando qué está bien, sino buscando qué está mal. Y a través de la suma de esos errores llega a la nota final. Es un error común en la evaluación y desvirtúa un poco la finalidad de la misma. Y ya para cerrar, entonces me gustaría terminar con una frase de el pedagogo Santos Guerra que dice: la evaluación condiciona el proceso de aprendizaje. Resulta que esta herramienta que tenemos muchas veces la que se vuelve en cómo se vive por parte de los alumnos, de los docentes, de los padres de familia, todo el proceso de aprendizaje, que realmente debería ir más allá, pero solo la evaluación condiciona cómo se va a dar todo ese proceso. Esto es un poco el tema de la evaluación, desde muchos enfoques, hablando de diferentes temas en una manera introductoria. Espero les haya gustado el video y nos vemos.